me equivoqué ahí en el power, puse tercero y era quinto, pero este sí es power de quinto, ¿ya? Se me cruzaron un poco las líneas. Lo otro también es que ya está habilitada la prueba, ¿sí? La de ciencia va a estar habilitada hasta mañana para que, eh, para que la puedan dar, ¿ya? Ojalá la den hoy día para que no se atrasen, ¿sí? ¿Qué más? Eso, ya, empecemos nomás. Entonces lo que nos toca ver hoy día, y bueno, ya es concepto de que ya lo hemos visto un poco, que tiene que ver con la electricidad. Hoy día vamos a ver de dónde viene este concepto, de dónde surge el concepto de la electricidad, ¿ya? Por eso vamos a ver la electricidad en la historia, es decir, desde cuando comienza todo este tema de hablar sobre electricidad y quiénes fueron los principales exponentes, ¿ya? El objetivo es conocer e identificar los principales aportes generados por los diferentes científicos sobre la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, antes de comenzar a ver, ¿cierto? Quiénes eran los científicos importantes, en este caso que fueron los que descubrieron este concepto y más que nada fueron haciendo varios aportes con respecto a la electricidad, a mecanismos de electricidad, ¿cierto? Tenemos que reconocer primero, ¿sí? Y recordar qué era el concepto de electricidad, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que la electricidad tiene que ver con un conjunto de fenómenos físicos, ¿sí?, que están relacionados con las distintas cargas eléctricas, ¿ya? ¿Por qué se relaciona con las cargas eléctricas? Y en este caso, con el traspaso de electrones, ¿cierto? El flujo de electrones dentro de un circuito. Yo ya hice el cuestionario, súper. Ah, qué bueno que leí esto que puso la Renata ahí. Yo junto con el PowerPoint el otro día también les envié un cuestionario, ¿ya? El que lo hizo me lo envía porque voy a estar dando ahí algunas décimas para la prueba, ¿ya? Así que me lo envía entre hoy y mañana, ¿ya? El cuestionario salen bastantes preguntas similares a la de la prueba, así que les recomiendo que lo hagan, uno porque le entrega puntaje y otro porque le ayuda a estudiar, ¿ya? Con respecto, y volviendo al tema, la electricidad, cierto, chiquillos, puede producirse de manera natural, ¿sí? O de manera forzada, que en este caso es cuando nosotros realizamos un circuito eléctrico y ahí hay traspaso, ¿cierto? De cargas, en este caso, de electrones. Hice con Sofía. Ya, Renata, no hay problema. Entonces, chiquillos, ahora sí nos vamos directo y de lleno a cómo surge el concepto de electricidad, desde dónde viene. ¿Se acuerdan que yo, bueno, les dije que hay distintos autores, distintos científicos que a lo largo del tiempo fueron haciendo distintas aportaciones para que nosotros hasta el día de hoy podamos conocer lo que significa el concepto de electricidad? No solo hablaron del digo, electricidad, chiquillos, sino que también descubrieron distintas cosas, como por ejemplo la creación de la ampolleta, bastante importante para muchos circuitos eléctricos, ¿cierto? La creación de distintos motores, bastante importante también para otros circuitos, la creación de la pila, etcétera. ¿Ya? Fueron distintos avances tecnológicos que nos ayudan hoy en día, chiquillos, a comprender lo que es la electricidad y el concepto en general. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir hace mucho tiempo atrás, ¿sí? De hecho, este es eh, casi, digamos, eh, cercano al cero después de Cristo, ¿ya? Vamos a hablar de un personaje que es Tales de Mileto, que está desde el 624 al 543 después de Cristo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, chiquillos, pero eh, bueno, este personaje era un físico matemático, ¿cierto?
que en esos tiempos, cuál fue su descubrimiento o cuál fue su aporte con respecto al concepto de electricidad. Se dice que él fue uno de los primeros, y yo creo que obviamente fue uno de los primeros porque podemos ver aquí el tema de la fecha, ¿sí? Fue uno de los primeros que observa fenómenos eléctricos. ¿Y dónde observa estos distintos fenómenos eléctricos? En un trozo de ámbar, ¿ya? ¿Qué es un ámbar, dirán ustedes? Es un mineral que se utilizaba en esos tiempos, ¿ya? Un mineral parecido, así ya, un mineral parecido al oro, ¿ya? ¿Qué observa en este mineral él? Se da cuenta que al flotar, ¿cierto? Este mineral, imagínense este pedacito así como de ámbar, al frotarlo con la piel de un animal, ¿sí? No la piel humana, la piel de un animal, ¿sí? Este material adquiría propiedades y en este caso atraía cuerpos o materiales más livianos y pequeños. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con eso? Es lo que se hacía, por ejemplo, cuando uno se frota una peineta en el cabello, ¿cierto? Picas pedacitos de papel y lo dejas en la mesa y acerca esta peineta a esos pedacitos de papel y se quedan pegados. ¿Se me escucha despacio, chiquillos? A ver, espérenme. Deme un Ahora se segundito. escucha bien, profe. ¿Sí? Ya. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, luego de... Ay, me pasé mucho. Ahí. Luego de Tales de Mileto, ¿cierto? Tenemos a William Gilbert, ¿ya? Que aproximadamente él vivió en la época del 1544 al 1603. Ustedes se preguntarán, ¿qué hizo este caballero? ¿O por qué es tan importante? Él fue uno de los primeros que observa, ¿sí? Que algunos cuerpos, es decir, pueden estar cargados o, digo, cargado positivo o negativo, ¿sí? Él observa que existía, ahora sí, lo lleva a la práctica el concepto de atracción y repulsión entre los mismos cuerpos, sea el material que sea. Recuerden que Tales de Mileto se da cuenta de que estos mismos objetos, ¿sí? Al ser frotados en un trozo de ámbar, se atraían. ¿Sí? Acá William descubre que aparte del tema de la atracción, también existe el concepto de repulsión, ¿ya? Entonces es importante que mencionemos a este William, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es uno de los primeros que empieza a hablar de cuerpos eléctricos, ¿sí? De cuerpos aislantes y de cuerpos conductores, ¿sí? Recordar, chiquillos, que cuando hablamos de atracción es cuando dos materiales se unen, ¿sí? Y eso quiere decir que si dos materiales se unen, puede ser que estén utilizando un buen conductor de electricidad, ¿ya? Si hablamos de repulsión, podemos asociarlo al término de, en este caso, del... cuenta este caballero de que estos conceptos existían, ¿cierto? Fue algo parecido al mismo experimento que hizo en anterior Tales de Mileto, ¿ya? Acercó un trozo de ámbar, ¿cierto? Que era este material amarillo, a distintos cuerpos. Pero ahora lo que hace William Gilbert, ¿cierto? Es frotarlo, lo mueve en distintas direcciones, ¿ya? Y ahí se dan cuenta que hay objetos que son más pequeños o más ligeros, ¿cierto? Que se atraen a este material y hay otros objetos que aunque yo frote todo lo que sea, no va a ocurrir nada, ¿ya? Por eso les decía que este caballero es importante en la creación del concepto de cuerpos eléctricos y también y sobre todo en el tema de los conductores eléctricos y de los aislantes. ¿Ya? Cómo él se da cuenta que existen conductores eléctricos porque hay materiales que son atraídos más fácil. ¿Cómo se da cuenta que existe la repulsión? Es porque hay materiales que son aislantes, ¿ya? Entonces, sumamente importante este personaje, ¿ya? Tía, mi collar está hecho de minerales de ámbar. Mira, qué bien, súper. Sí, es un mineral bastante antiguo y claro, se utilizaba para joyas,
para joyas se utilizaba eso, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, a Benjamin Franklin, ¿sí? Él, bueno, vivió en la época más o menos del 1706 al 1790, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad de él o cuál es la importancia de él dentro del concepto de electricidad? Es que él lleva a cabo uno de los experimentos más famosos que se le llamó el encumbrando un cometa, ¿ya? Que fue que él estaba elevando un volantín, ¿cierto? Y que en un día de lluvia, un día de tormenta, bueno, este volantín no era como el que conocemos hoy en día, así como de papel ni nada, era como de, bueno, no sé cuál es el nombre, pero hay unos que son como de plástico. Bueno, más o menos así era ese, ¿ya? Para que se imaginen que él lo estaba elevando en un día que había tormenta eléctrica, ¿cierto? Bueno, de hecho, de ahí viene el nombre de tormenta eléctrica, ¿ya? Del concepto que descubre este caballero, que es el tema de que, como les digo, él estaba elevando un volantín y había mucho viento, ¿sí? Y él se da cuenta que este viento, al ser de alta potencia, ¿cierto?, producía, en este caso, un concepto nuevo que vamos a nombrar como la electricidad, ¿ya? Entonces el movimiento de las distintas partículas en distintas direcciones producía, en este caso, ¿sí?, eh, distintos fenómenos, ¿ya? Distintos fenómenos en el cuerpo, en este que me refiero en el cuerpo, en el volantín, ¿ya? Entonces, bastante interesante, porque aquí ya se empieza a poner, digamos, en la palestra o en boga, ¿cierto?, el concepto de electricidad. Porque si bien antes se hablaba, ¿cierto?, con estos dos personajes sobre aspectos de la electricidad, ¿sí?, de atracción, repulsión, ahora ya sí se empieza a hablar directamente del concepto en sí, ¿ya? También importante mencionar que Benjamin, ¿cierto?, fue uno de los que enuncia el principio de conservación de la electricidad, ¿ya? ¿Cómo se conserva la electricidad? ¿Sí? También, bueno, nacen distintos experimentos, ¿sí?, y observaciones sobre el concepto de electricidad que son bastante relevantes para otros científicos después. Algo importante, chiquillos, es que cada uno de estos científicos, ¿sí?, o estos personajes que descubrían algo nuevo, no lo descubrían solo porque sí, sino que ellos hacían estudios a otros estudios anteriores, ¿ya? Por ejemplo, estos dos, bueno, Tales de Mileto fue el primero que empezó, digamos, ¿ya? Después William Gilbert tomó ciertos aspectos de lo que dijo Tales, ¿sí?, para llevarlo a la práctica él y hacerlo concepto como si fuera propio, ¿cierto? Luego, Benjamin, ¿cierto? Benjamin Franklin toma estos conceptos anteriores y a través de en este caso, un experimento que fue algo natural, de hecho, fue ese experimento, él no lo planeó, ¿sí? Solamente se dio, él empezó a descubrir un concepto nuevo, ¿ya? ¿A qué me refiero con que el experimento fue casual? Fue natural en este caso, porque él no planeó, ya voy a salir a elevar volantín, ¿cierto? O esta cometa, y voy a descubrir el concepto de electricidad. No, porque él lo hizo de forma natural, como pasó con Einstein, cuando estaba pensando y le cayó la manzana en la cabeza. Einstein dijo, no, Newton, sorry, Newton. Cuando estaba abajo del árbol y le cae la manzana en la cabeza y descubre el concepto de gravedad, ¿ya? Es como cosas cotidianas, y por ejemplo, no recuerdo bien el nombre, chiquillos, pero también hay otro que cuando se estaba bañando, recuerda un concepto y sale de la bañera, ¿cierto?, de nuevo gritando Eureka, porque se había recordado y había descubierto un nuevo concepto, ¿ya? Por eso les digo que muchas veces estos experimentos que realizan estos científicos son casuales, ¿ya? No es que ellos hayan querido descubrir algo, sino que de repente se les da, ¿ya? A partir de distintas situaciones. Tenemos aquí a Charles Agustín de Coulomb, que es bastante importante, porque más adelante se va a crear la ley de Coulomb, ¿cierto? Este personaje, bueno, subsistió ahí dentro del 1736 al 1806, duró bastante tiempo.
¿Cuál es la importancia de este caballero, de Charles, que establece las leyes cuánticas de la electroestática? Ahora él empieza a crear, a partir de lo que ya se sabía sobre electricidad, él empieza a crear distintas leyes de la electricidad, ¿ok? Pero agregándole a la electricidad, chiquillos, él descubre, y más que descubre, lo mezcla con conceptos del magnetismo, ¿ya? Coulomb es uno de los principales exponentes de la electroestática y el magnetismo, ¿ya? Empieza a crear las primeras leyes que sustentan estos principios, ¿ya? Y importante también que fija los principios de interacción entre cargas, es decir, cargas positivas y cargas negativas. Como les puse ahí, se establece la ley de Coulomb, que tiene que ver con las cargas eléctricas, ¿ya? Luego tenemos, bueno, paréntesis, probablemente hay algunos apellidos que, chiquillos, que ya lo han escuchado, porque, bueno, desde, no sé si cuarto exactamente, pero sí tengo la certeza que nosotros en quinto ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con, bueno, la electricidad, ¿cierto? Ya lo revisamos casi al 100%. Entonces hay nombres de algunos científicos que de hecho de repente se nos van a parecer bastante familiares, ¿ya? Tenemos luego, dentro del 1745 y 1827, a Alexandro Volta, ¿ya? Volta, chiquillos, recuerden que lo podemos asociar a los voltios, ¿ya? A los voltios, de por ahí viene más o menos lo que tiene relación con los voltios de este caballero Alexander Volta. Alexandro, perdón, no Alexander, Alexandro. ¿Qué es lo que hace este Alexandro? Lo que hace es que, y esto es bastante, bastante relevante, crea el primer modelo de pila eléctrica de la historia, ¿ya? Es decir, él fue el artífice de todas las pilas que conocemos hoy en día, ¿se acuerdan que las vimos en la clase anterior? Los tipos de pilas. Bueno, él fue el artífice y la primera pila que creó fue esta, fíjense. Bueno, es bastante diferente a la que existen hoy en día, pero este fue el mecanismo que él utilizó para crear una pila, ¿ya? Entonces, tan importante como que, en este caso, recuerden que las pilas es una de las fuentes principales, chiquillos, de nuestro circuito eléctrico, ¿ya? A partir de la creación de este primer modelo de pila, ¿sí? Empieza a entender y también la lleva al concepto, ¿cierto? De que gracias a la pila, ¿sí? Él se da cuenta que existe una transformación de energía. ¿Se acuerdan que yo les decía que la pila en su interior tenía energía química porque era un polvito químico, ¿cierto? Que al conectarse en un circuito se transformaba a energía eléctrica. ¿Por qué? Porque le daba funcionalidad a mi circuito, o prendía la ampolleta o hacía mover algún objeto. Eso es lo que se da cuenta él, que esta pila que él creó, ¿cierto? Sí, esa misma que me está mostrando ahí Emanuel, perfecto, que esa pila que él crea, ¿cierto? Pasa de ser energía química a energía eléctrica, ¿ya? Eso es lo más relevante de nuestro querido Alexandro Volta. Luego tenemos a Henri-Marie Ampère. Ampere, no sé si le suena, también es un concepto bastante relevante, ¿cierto?, dentro de la electricidad. Bueno, más que nada se ve ya cuando vamos como en octavo básico, ¿sí? ¿Cuándo vivió este caballero? Su tiempo de vida más o menos comprende entre 1775 y 1836. ¿Cuál es el descubrimiento del señor Ampere? ¿Sí? Formula ya la teoría del electromagnetismo, ¿ya? En donde une la electricidad, concepto de electricidad, con los conceptos de magnetismo, ¿sí? Estudia a su vez la relación entre la corriente eléctrica de un circuito y el magnetismo. ¿Ya? Bastante importante, chiquillos, porque ya no solo se habla de corriente eléctrica, sino que mezcla dos conceptos fundamentales. ¿Ya? En su honor, y esto es como un dato freak,
en su honor, la unidad de la intensidad de la corriente recibe su nombre de amperes, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, bueno, lo van a ver más adelante, existe una ley que se llama la ley de Ohm, ¿cierto? Que es la que calcula la intensidad de corriente de un circuito, es decir, eh, qué tanta potencia tiene un circuito eléctrico, ¿ya? Y en este caso, cuando uno calcula la intensidad de corriente, el resultado que me dé, supongamos 20, 30, 40, etcétera, dependiendo de los números, ¿cierto? Yo le voy a colocar al final, por ejemplo, 20 amperes, 5 amperes, etcétera, ¿ya? Es como el apellido, de hecho, del resultado, ¿ya? ¿Y de dónde nace? Desde Andre Marie Ampere, ¿ya? Luego tenemos a otro personaje bastante relevante dentro del concepto de electricidad, chiquillos, que es Michael Faraday o Michael Faraday, ¿ya? Él más o menos vivió entre la época de 1791 y 1867, ¿cierto? Fue más o menos en la época del 1820 que él empieza a realizar los distintos experimentos, ¿cierto? Y es cuando él crea, ¿sí? Y desarrolla el primer motor y generador eléctrico, ¿ya? En el 1831 él consigue producir una corriente eléctrica a partir de una acción magnética, fíjense acá, ¿ya? Entonces aquí Michael Faraday también empieza a mezclar lo que es la electricidad con el magnetismo, la electromagnético, ¿ya? O electromagnética, ¿ya? Y en este caso, bueno, recuerden que yo les decía que el Ampère, ¿es cierto? Él había formulado la primera teoría de electromagnetismo, pero llega Michael Faraday y le dice, ¿sabes qué? Está bien tu teoría, pero yo creo que hay que hacerle algunas modificaciones, ¿ya? Y hay que hacerle algunos ajustes. Por lo tanto, él crea la inducción electromagnética, ¿ya? Que es el mismo concepto de electromagnetismo, ¿cierto? Pero con modificaciones, ¿ok? Luego tenemos a otro personaje bastante importante, ¿ya? Que de hecho junto con el señor Ampere, ¿cierto? Lo van a tener ya yo creo que en sexto, séptimo y muchos años más, porque ellos son uno de los personajes principales dentro de lo que tiene que ver con la electricidad y la electroestática, ¿ya? James Joule, o más conocido como el Julio, le decían, en 1818 y 1889 fue la época que él vivió, ¿cierto? Este personaje ya conoce el concepto de corriente, ¿cierto? También él se da cuenta que dentro de un circuito eléctrico existen conductores por donde se transporta la energía, pero ¿cuál es la principal gracia, digamos, de este caballero de Joule? La principal gracia o descubrimiento es que él propone por primera vez el concepto de calor dentro de la corriente eléctrica. Es decir, que él nos menciona que un circuito eléctrico, aparte de tener corriente eléctrica y electricidad, también genera calor, ¿ok? Por ejemplo, si yo, bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han tocado algún cable o algo así, ojalá que no sea de corriente, bueno, estarían contando la historia ahora, pero por ejemplo hay cables, no sé, en la tele o cualquier cosa, que de repente se sobrecalientan. Si usted los toca está caliente, ¿cierto? Bueno, eso ocurre obviamente porque existe un traspaso, ¿cierto?, de muchos electrones. Y al producirse un traspaso de muchos electrones, obviamente provoca un alza en la temperatura. Y eso es lo que descubre este caballero, Joule, que en los circuitos eléctricos, aparte de electricidad, también se conduce calor, ¿ya? Dato freak, también es uno de los personajes, o es el personaje que inventa la soldadura eléctrica al arco. Y ustedes dirán, ¿qué diablos es la soldadura eléctrica al arco? Es exactamente esto que les puse acá. ¿Ya? Bueno, ¿por qué mencioné este tema de que él inventó esto? Que es importante, es porque al fin y al cabo esta invención de la soldadura eléctrica al arco va a dar paso a distintos avances tecnológicos que se dan más adelante. ¿Ya?
Y tenemos también a Thomas Alva Edison. Y fíjense bien en este caballero porque también es bastante importante. 1874 y 1931, ¿ya? Él es un poquito más actual, fíjense, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este caballero ahí, el Thomas? ¿Sí? O Tomás, produce la primera ampolleta de uso práctico. Y ahí él está con su ampolleta gigante. O sea, todas las ampolletas que conocemos hoy en día vienen desde este único modelo que creó Thomas Alva Edison, ¿ya? Obviamente con la creación de la ampolleta, chiquillos, se logran muchísimos avances tecnológicos, ¿ya? Es importante, obviamente, porque recuerden que la ampolleta nos genera la luz en las noches, ¿cierto? Bueno, antes de la creación de la ampolleta, en los tiempos de colonia, la forma de vislumbrarse, ¿cierto? La forma de ver era la vela, ¿ya? Aquí la ampolleta viene como todo un experimento tecnológico que viene a derribar el uso de la vela y ahora sí tenemos el uso de la ampolleta. Y si no me equivoco, ya sí, tenemos ahí a nuestro último exponente importante de la electricidad, que es Nikola Tesla. ¿Ya? Tesla, otro apellido que les va a quedar ahí revoloteando por mucho tiempo, porque también es uno de los personajes más relevantes con respecto a la electricidad. ¿Qué es lo que hace este caballero Nikola Tesla? Inventa el motor de corriente alterna. Ya vamos a ver ahí en la siguiente diapo qué es la corriente alterna, ¿sí? También él toma las bases teóricas que existían antes de la corriente eléctrica y las actualiza toda la información que tiene que ver con corriente eléctrica y obviamente le agrega cosas nuevas. Este es el modelo de motor de corriente alterna que crea Nikola Tesla, ¿ya? Entonces, ¿qué es la corriente alterna, chiquillos? Y se relaciona principalmente con esto, ¿ya? Las ondas que oscilan en distintos puntos y en distintos movimientos y en distintos sentidos, ¿ya? Yo les puse acá, la corriente alterna es una corriente eléctrica que es variable en que las cargas cambian de sentido y movimiento de manera periódica, ¿ya? Este movimiento que está realizándose aquí, mire, fíjense ahí, así, es un movimiento periódico, ¿ya? Periódico quiere decir que es constante y es similar en muchos momentos. Fíjese acá, ¿sí? Se repite más o menos la onda que se va dando. ¿Ya? Y ahí tenemos ahí a nuestro amigo Nikola Tesla, ¿ya? Y finalmente, chiquillos, ¿para qué nos sirve? Nos podemos preguntar y llevando y aterrizando todo esto que vivimos de estos distintos autores, ¿para qué nos sirve el tema de la electricidad? Bueno, yo aquí lo aterrizo a Chile, pero no solo en Chile, porque recuerden que estos experimentos se dieron en otros países con otros científicos alemanes, italianos, porque no, ninguno de estos científicos que yo nombré es chileno, lamentablemente. Son italianos, francés, alemán, etcétera, británico. Y ustedes dirán, ¿por qué no hay ningún chileno? Bueno, no es porque quizá ellos sean más inteligentes, no. Lo que pasa es que en esos países, en esos tiempos, existía un poquito más de tecnología, por lo tanto, ellos podían acceder un poco más a experimentar con distintos mecanismos, ¿ya? Simplemente por eso. Entonces, ¿cuáles son los hitos, o sea, los hechos más importantes que marcan un antes y un después con respecto al uso de la electricidad en Chile? Acá tenemos tres bastante importantes. El primero que fue en 1881, que fue la utilización de la electricidad hizo su estreno en Chile, es decir, en ese año recién se empezó a utilizar electricidad en Chile. ¿Y cómo se hizo su estreno? Cuando se inaugura el telégrafo, ¿cierto?, entre Santiago y Valparaíso, ¿ya? Luego tenemos 2 años después, y ahí ya estaban con todo el hilo, ¿sí?, con el tema de la electricidad, en el 1883, la Plaza de Armas de Santiago, yo creo que varios conocen la Plaza de Armas, ¿cierto?, será ahora el primer espacio público de Chile en ser iluminado por electricidad. Es decir, va a ser el primer espacio que va a tener estos foquitos, ¿sí? Estas ampolletas, que va a ser utilizado
con y a partir de electricidad, va a ser iluminado con electricidad. ¿Ya? ¿Por qué le hago la referencia? Porque también tiempo atrás también habían estos postes, pero no eran precisamente de electricidad, sino que eran de velas. ¿Ya? El poste, imagínense un poste arriba esas como, ay, no sé cómo se llama. A ver, es como una cajita así y adentro hay una vela, que eso iluminaba, pero obviamente no duraban tanto porque la vela se consumía en un momento. ¿Ya? Como, imagínense como las etapas antiguas, ¿ya? Cómo era la iluminación. Farol, exacto, gracias tío que no. El farol, la parte del farol de arriba, claro, ahí era donde estaban estas velas, ¿ya? Y en este año, 1883, se dejó de utilizar, ¿cierto? Para comenzar a utilizarse la iluminación a partir de la electricidad. Y finalmente otro hito que marca, ¿cierto?, el tema de la electricidad, en 1920 se comienza a distribuir, fíjense bien, electricidad de forma masiva con el surgimiento de la Compañía Chilena de Electricidad, ¿ya? Es decir, chiquillos, en este año la electricidad y la luz empezó a llegar a todos los hogares de Chile, ¿ya? Ahí es cuando se empezó a utilizar la electricidad para cualquier finalidad, ya sea para utilizar elementos y artefactos tecnológicos y también para dar luminosidad a nuestros hogares cuando sea de noche. ¿Ya? Eso, chiquillos. A ver, ahí está. Ya. Estamos listos. No sé si existe alguna duda o consulta, chiquillos, de lo que vimos hoy día. Me parece que ya estamos casi finalizando con este tema de la electricidad. Ya lo hemos ahí agarrado harto. ¿Ya? Recuerden, para los que se conectaron después, ya está subida la prueba, la evaluación de circuitos, ¿ya? También aquí el que haga el cuestionario va a tener décimas para la prueba, para esa misma prueba, ¿ya? Así que sería bastante interesante que lo pudieran realizar porque varias preguntas del cuestionario, ¿sí? Están en la prueba, ¿ya? ¿Qué más? Eso, chiquillos. Yo terminando aquí voy a enviar al tiro el PowerPoint, ¿ya? Bueno, que esté muy bien. Les mando un besito y un abrazo. Cuídense mucho y que les vaya muy bien en la prueba, ¿ya? Nos estamos viendo. Chao, chao, chiquillos. Chao, chiquillos. Chao, profe. Nos vemos. Chao.